invitamos a ver un informe biográfico sobre León Trotsky y en el que presentamos su trayectoria pensada alrededor de 4 ejes: la revolución permanente y la lucha contra el estalinismo, y en el próximo bloque, Trotsky y los grandes fenómenos de la época y la construcción del Partido Revolucionario. Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central, y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre, y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la Revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la Guerra Civil. Lenin dijo: «Muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas». La revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. En 1927, las lecciones de la Revolución China le permitieron a Trotsky generalizar esta teoría. Ya no solo tenía validez para Rusia, sino para el conjunto de los países atrasados que por la situación en el terreno internacional y la relación de clases internas podrían llegar más rápidamente a la formación de un Estado obrero. Pero para alcanzar el socialismo, la clase obrera debía conquistar el poder en los países desarrollados en la perspectiva de la Revolución Mundial. La revolución no triunfó en ningún país de Europa. La Unión Soviética se encontraba aislada. La derrota de la Revolución Alemana de 1923 confirmó el aislamiento. Siglos de atraso económico y cultural heredados del imperio zarista, la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial, la guerra civil con la pérdida de miles de valiosos revolucionarios y el cansancio de las masas dejaban una situación enormemente difícil. El partido bolchevique debió cargar sobre sí las grandes tareas del sostenimiento de la revolución. Ya en 1920, Lenin alertaba sobre las deformaciones burocráticas en el Estado y en el partido, lucha que prosiguió hasta su muerte.
en 1923, Trotsky, junto a eminentes bolcheviques, se erigía como líder de la oposición de izquierda, enfrentando las tendencias burocráticas del partido contra Stalin, quien como secretario de organización del partido bolchevique las favorecía. En una serie de artículos, conocidos como Nuevo Curso, Trotsky analizaba la naturaleza del burocratismo y anticipaba los peligros de la relación del partido con el aparato del Estado obrero, la política económica, la cuestión del régimen partidario y planteaba el camino a seguir. En contra de la perspectiva del desarrollo de la revolución que Trotsky expresó en las lecciones de octubre, Stalin enunció la teoría del socialismo en un solo país, subordinando la política internacional a las necesidades de la Unión Soviética e iniciando un camino de traiciones a los procesos revolucionarios en el mundo. En 1925, Trotsky fue expulsado del gobierno, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido Comunista Ruso. En 1928 fue deportado a Alma-Ata, junto con cientos de oposicionistas. En 1929 fue expulsado de la URSS y deportado a la isla de Prinkipo, en Turquía. En 1929, Trotsky escribió Stalin, el gran organizador de derrotas, que incluye la crítica al proyecto de programa para el 6º Congreso de la Internacional Comunista, atacando el núcleo de la teoría del socialismo en un solo país, planteando las lecciones de la Revolución China y criticando la orientación política que definió ese Congreso, llamada del Tercer Período. Trotsky elaboró innumerables escritos sobre la Unión Soviética. En 1936 escribió su gran obra La Revolución Traicionada y definió su programa de revolución política para la Unión Soviética que, conservando las bases materiales del Estado obrero y las conquistas de la revolución, debía derrotar a la burocracia enquistada en el poder. La burocracia soviética, para afianzarse, necesitaba eliminar todo pasado revolucionario, personificado en los viejos dirigentes de la revolución, y evitar que las ideas de la oposición de izquierda pudieran confluir con el descontento de las masas soviéticas. Junto con la persecución brutal, el encarcelamiento y el asesinato de los oposicionistas en la Unión Soviética y en todo el mundo, se desarrollaron los procesos de Moscú, en los que fueron enjuiciados hasta los más estrechos colaboradores de Lenin, obligados a confesar una supuesta conspiración dirigida por Trotsky contra la Unión Soviética. En 1937, Trotsky llegaba a México, el único país que le otorgó asilo. Allí organizó una comisión investigadora con notables de todo el mundo, la Comisión Dewey, que dictaminó la inocencia de Trotsky en todas las acusaciones de Stalin en su contra. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Petakov, Radek. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A partir de 1929, la crisis económica mundial dislocaba los viejos regímenes y daba lugar a nuevos fenómenos políticos. En Estados Unidos asumió Roosevelt en 1933 y ese mismo año en Alemania triunfaba Hitler. Trotsky realizó análisis magistrales sobre el fascismo, su origen y sus bases sociales, así como el peligro que significaba para la clase obrera y sus organizaciones, y definió políticas para evitar que los trabajadores cayeran bajo sus golpes. Combatió duramente la política de ultraizquierda del Partido Comunista Alemán, que se negó al Frente Único Obrero con la socialdemocracia que dirigía el grueso de los sindicatos por considerarla social fascista, llevando a la clase obrera alemana a su peor derrota y al triunfo de Hitler. Tras el comienzo de la revolución en España, los procesos revolucionarios ocuparon un lugar central durante la década del 30 en Europa. Trotsky elaboró y propuso a las secciones de la oposición de izquierda respuestas programáticas adecuadas a la realidad de cada país, tácticas políticas para intervenir ellos, vincularse a la clase obrera y construir partidos revolucionarios. En España y en Francia,
los partidos comunistas, siguiendo la política diseñada por la Internacional Comunista, impulsaron alianzas junto con la socialdemocracia y partidos burgueses, los frentes populares. Trotsky combatió contra los frentes populares que desviaban los procesos revolucionarios, abriendo el camino a su derrota a manos del fascismo, con una política revolucionaria y de independencia de la clase obrera. En México, único país que le otorgó visa para vivir, Trotsky profundizó sus estudios sobre Latinoamérica. El análisis del cardenismo le permitió delinear algunas categorías claves para comprenderla, reparando en la particular relación que puede establecerse entre los países semicoloniales y el imperialismo. Aquí las burguesías pueden buscar formas de negociación más favorables, dando lugar al surgimiento de regímenes políticos que, situándose por encima de las clases, se proponen arbitrar entre la burguesía nacional y el imperialismo, aprovechando las disputas entre ellos. Son los bonapartismos sui generis. En el caso del cardenismo, el gobierno se apoyó para estas maniobras en el movimiento obrero, avanzando en medidas de tipo nacionalistas y en concesiones a las masas, al mismo tiempo que consolidaba los mecanismos de control sobre sus organizaciones, profundizando la estatización de los sindicatos. Desde su expulsión de la Unión Soviética en 1929, las energías de Trotsky se concentraron en las complejas tareas que implicaba la constitución de la oposición de izquierda internacional. La ratificación de la política stalinista en Alemania, la ausencia de toda autocrítica de la responsabilidad en el ascenso del fascismo y el disciplinamiento de los partidos comunistas decidió a Trotsky abandonar la política de reforma de la Tercera Internacional y comenzar el trabajo para la construcción de nuevos partidos y una nueva internacional revolucionaria. Elabora así todo tipo de tácticas audaces para la construcción de partidos revolucionarios en contra del conformismo y también el oportunismo, con múltiples iniciativas para que la oposición pueda abrirse camino a las vanguardias y a las masas y construir el partido. Plantea el entrismo en el marco de los procesos revolucionarios de España y Francia y aplicado después en Estados Unidos. Para Trotsky, los partidos de la Segunda Internacional que agrupaban a miles de obreros crujirían frente al impacto de la crisis capitalista, el ascenso del fascismo y la disposición de las masas a combatir. Amplios sectores afluirían a ellos y los revolucionarios debían ingresar para disputarle sus alas izquierdas, ganándolas para formar un nuevo partido revolucionario. El crack de 1929 y el triunfo del fascismo aceleraron la perspectiva de la guerra. Desde 1933, sus análisis le habían permitido prever que, de no mediar el triunfo de la revolución, la contrarrevolución se abriría paso en su forma más brutal, una nueva guerra mundial. Esta era su mayor preocupación. Sus escritos sobre la guerra tenían el objetivo de ayudar a la Cuarta Internacional a orientarse políticamente para intervenir con más efectividad. La lucha contra la guerra en los países imperialistas y la transformación de la guerra en enfrentamiento contra la propia burguesía, la preparación del proletariado y los revolucionarios para utilizar la guerra en función de sus propios objetivos, el apoyo de las guerras de liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales, fueron algunas de las políticas con las que Trotsky buscó armar a los revolucionarios de todo el mundo. Con esa perspectiva, se organizó la Conferencia de Fundación de la Cuarta Internacional en 1938. Para ella elaboró el documento El Programa de Transición, que establecía las tareas de la revolución en la época de crisis, guerras y revoluciones. Allí Trotsky escribió: la tarea estratégica de la Cuarta Internacional no consiste en la reforma del capitalismo, sino en su derrocamiento. Su objetivo político es la conquista del poder por el proletariado con el propósito de expropiar a la burguesía. Sin embargo, la realización de esta tarea estratégica es impensable sin el más atento examen de todas las cuestiones tácticas, incluso de las pequeñas y parciales. Todos los sectores del proletariado, todas sus capas, profesiones y grupos deben ser arrastrados al movimiento revolucionario. La época actual no se caracteriza por liberar al Partido Revolucionario del trabajo cotidiano, sino porque permite llevar adelante este trabajo indisociadamente de las tareas actuales de la revolución. El 20 de agosto, Trotsky es asesinado por el agente español de la GPU, Ramón Mercader, y muere al día siguiente.
250.000 trabajadores y campesinos despedirán a Trotsky en las calles de México. Si nuestra generación se ha revelado débil para imponer el socialismo en la tierra, dejemos al menos a nuestros hijos una bandera limpia. La lucha que se desarrolla sobrepasa de muy lejos en importancia a las personas, a las fracciones, a los partidos. Es una lucha por el porvenir de la raza humana. Será una lucha dura y larga. Los que buscan la tranquilidad y el confort que se aparten de nosotros. En las épocas de reacción, ciertamente, es más cómodo vivir con la burocracia que investigar la verdad. Pero aquellos a los que el socialismo no les resulta una palabra vana, sino el objetivo de su vida moral, adelante. Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni la violencia nos detendrán. Será tal vez sobre nuestros huesos, pero la verdad se impondrá. Le abriremos el camino. La verdad vencerá. Bajo los golpes implacables del destino me sentiré dichoso, como en los grandes días de mi juventud, si he logrado contribuir al triunfo de la verdad. Pues la más grande felicidad del hombre no está en el usufructo del presente, sino en la preparación del porvenir.